Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Aquí estamos, miren, Mensajes Tres Ángeles, Fe Adventista en YouTube y Facebook, Fe Adventista. También aquí estamos, mis hermanos. Estamos con el pastor Ezequiel González. Aquí estamos, que le vamos a hacer una entrevista, mis hermanos. Es mi primera entrevista con el pastor. Pastor, yo estoy bien nerviosa, pastor, ayúdeme, pastor. Pero pues, mire, aquí le vamos a hacer la primera pregunta, pastor, y nuestra primera pregunta hacia usted, pastor, es, ¿cómo puedo saber, pastor, cuál es el propósito de Dios para mi vida? Muchas gracias, María. Ante todo, que Dios pueda bendecir a todos los que siguen este poderoso canal, Fe Adventista, y también En YouTube el mensaje de los tres ángeles. Que Dios me le bendiga. Para mí es un privilegio. Bueno, en relación a esta primera pregunta, María, ¿cómo puedo saber que estoy actuando en base a la voluntad del Señor? Buena pregunta. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 15. El Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandatos, guarda mis mandamientos. Entonces, lo primero que yo debo de tener pendiente, si estoy siguiendo la voluntad de Dios, es guardar sus mandatos, sus mandamientos, vivir lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo vivo lo que dice la Biblia, si yo me esfuerzo en cumplir la palabra de Dios, entonces estaré actuando conforme a su voluntad. De manera que, ¿cómo puedo saber que estoy en la voluntad del Señor? Actuando basado en lo que Él me dice en su palabra. Okay, esa fue nuestra primera pregunta, pastor. Muchísimas gracias, pastor, por esta primera pregunta que nos contestó. Aquí están, mis hermanos, la segunda pregunta, mis hermanos, porque me han hecho muchas preguntas en el en vivo. Estamos aquí en la segunda pregunta y dice aquí, ¿cómo puedo mantener mi fe fuerte en momentos difíciles o de crisis? Buena pregunta, buena pregunta. Hay un texto que se encuentra en la carta del apóstol Santiago que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de él y entonces el enemigo va a huir. Aquí hay dos detalles que quiero resaltar en este momento, María, y a todos los que nos están viendo a través de este canal. Número uno, dice el texto, sométete a Dios. Pero aquí someterse no se está hablando de someterse en una dirección agresiva, sino a la defensiva. Por ejemplo, si está lloviendo, yo salgo corriendo y me entro al refugio, pero entro al refugio para cuidarme de la lluvia. Entonces yo me entro para defenderme. Yo no voy a pelear con la lluvia. No, pues no. Hay que Yo me entro al refugio. Entonces, cuando dice sométete a Dios, implica aférrate del Señor. Entonces, al aferrarse del Señor, ya estaremos en el refugio. Y número dos, dice resistí al diablo. Resistí al diablo. ¿Cómo yo puedo resistir al diablo? Estando agarrado de Cristo. Yo no tengo fuerza, propiamente hablando, para vencer a Satanás. Yo tengo que entrar en el refugio de Cristo mediante la oración y el estudio de su palabra. Y entonces, en medio de las tormentas, el Señor obrará en mi favor. De modo que, ¿cómo yo puedo estar firme en medio de las tormentas? ¿Cómo mi fe puede estar afianzada, firme en medio de la tormenta? Aferrándome a Cristo. Si yo me aferro a Cristo, entonces mis problemas están en su mano. Dice la Biblia en Salmo 46:10, estate quieto y conoced que yo soy Dios. De modo que lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, a todos nosotros es estar aferrado a Cristo, someterme a Él mediante el estudio de la Biblia y la oración, y entonces Él me ayudará en los momentos de pruebas y de dificultades. Amén. ¿Ves? Qué bonito, bien explicadito el pastor. Gracias, pastor, muchísimas Amén. gracias. Y luego la tercera pregunta se refiere a que dice que por qué a veces siento que Dios está en silencio, aún no más, aún cuando más lo necesito. Por lo general, el ser humano actúa en base al sentimentalismo.
Los sentimientos no son criterios seguros. Por ejemplo, hoy está nublado, pero mañana puede estar soleado. Al día siguiente puede estar nevando. Es decir, los sentimientos varían. Entonces, debemos de tener pendiente que en la vida cristiana los sentimientos no tienen cabida, porque los sentimientos no son criterios seguros. Yo debo de actuar en base a principios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, Dios está en silencio. Eso es una forma de sentimentalismo. Sí, pensamos que no nos escuchan. Sí, Dios, tú no me escuchas. Te oré hace 3 días y no he recibido la respuesta. Ajá. Entonces, no debemos movernos en base a sentimientos, sino en base a un principio. El principio de la fe. ¿Qué significa eso? Yo le clamo a Dios. Yo sé que Él me escuchó. Y en el momento que Él entienda oportuno me va a responder. Entonces, ¿por qué muchas veces pensamos que Dios está en silencio? Porque actuamos con el sentimiento. Okay. Eso es como cuando hay muchas personas que te dicen a ti, María, yo me entrego a Dios cuando lo sienta, cuando Él me hable. Eso nunca va a pasar. Dios te habló ya en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener pendiente, amigo mío? Cuando tú ores, cuando tú clames al Señor, reconoce que Él te escucha y ten fe que Él te va a responder. Ahora, en lo que viene la respuesta, confía de que Dios está a tu favor. Amén. Hay una historia que está en el libro de Daniel, capítulo 10, donde Daniel oró y dice la Biblia, en el primer momento que tú oraste, yo fui, dice el ángel Gabriel, yo fui enviado para darte la respuesta, pero el enemigo me detuvo 21 días. Es decir, la oración de Daniel duró 21 días para recibir la respuesta, pero eso no significa de que el cielo no estaba trabajando. El cielo estaba trabajando, resolviendo el problema. Entonces, amigo mío, cuando tú ores, ten fe de que Dios te escuchó y Él responderá cuando Él entienda que es el momento preciso, como dice la Biblia, más venido el cumplimiento del tiempo. Todo a su tiempo de Él. Todo a su tiempo. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias. Y vamos a la cuarta pregunta, pastor. Gracias, pastor, gracias. Dios me lo bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Amén. Ya se me está quitando el nervio, hermano. Sí, no, María, tú lo estás haciendo muy bien. Dice, ¿qué recomienda, pastor, para mejorar mi hábito de oración, la lectura bíblica? Muy bien. Yo te recomiendo 3 cosas. Número 1, cuando tú vayas a orar, concéntrate, prepara el ambiente. Eso es lo primero, concéntrate en preparar el ambiente. Cántate un cántico o 2 cánticos. Después que tú prepares el ambiente, entonces habla con Dios con conciencia. ¿Qué significa eso? Reconoce a quien tú le estás hablando. Y número 3, alaba al Señor. Si tú haces esas 3 cosas, mejorará tu hábito de oración. Número 1, prepara el ambiente. Muchas veces discutimos con el hijo o discutimos con el esposo o el esposo y con ese enojo nos tiramos a orar allí al suelo. Hay que orar en todo tiempo, pero hay que preparar el ambiente cantando. Cántate 2 cánticos o 3 cánticos. Después, ora con conciencia, reconoce a quien tú le va a hablar. Voy a hablar con Dios y eso te va a abrir el sentido. Y número 3, alaba al Señor. Cuando tú reconoces que está hablando con el creador del universo y tú le alabas, te vas a enamorar cada día más de la oración. ¿Y cómo yo puedo mejorar mi hábito del estudio de la Biblia? Haciendo 3 cosas. Número 1, lee párrafos cortos. Lee párrafos cortos. Y cuando tú leas párrafos cortos, di, Señor, revélate aquí. En esos párrafos, en ese capítulo, revélate a mí. Revélate a mí. Y el Señor se va a revelar. Después que tú leas, entonces piensas en lo que tú leíste y descubre la promesa que Dios te hace en ese versículo, o en esos versículos, o en ese capítulo, y pon en práctica lo que allí se dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, hay que respetar las leyes del Estado. Entonces, Señor, revélate a mí aquí. Eso significa que tú eres un Dios de orden.
y que yo debo de ser de orden, entonces voy a respetar las leyes del Estado. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir eso que leí? Ponlo en práctica. Por ejemplo, si tú estás manejando y hay un stop, tú te paras porque hay que respetar las leyes del Estado. Entonces, esas son algunas cositas que te ayudarán a mejorar tu hábito de lectura del estudio de la Biblia. Recuerda, secciones cortas, dile Dios, revélate a mí allí, en esa sección o en esos textos. Por otro lado, busca la promesa que Dios te hace allí y encuentra el mensaje que Dios te habla en esa sección bíblica y ponla en práctica. Eso te ayudará a mejorar el hábito del estudio de la Biblia. Oh, Sí. ok, pues hemos terminado con las preguntas con el pastor. Muchísimas gracias, pastor. Gracias porque me dio. Y acompáñenos durante toda la semana. Pues el pastor es el predicador de toda la semana. Pues ahí van a escuchar muy bonitos temas. Así que mis hermanos, pues nos despedimos. Gracias porque ahí sé que nos van a acompañar ahí. Y pues Dios me les bendiga grandemente. A mi mensaje Tres Ángeles. Fe Adventista en YouTube y Fe Adventista en Facebook también, mis hermanos. Bendiciones, bye bye. Amén, amén.